Muy bien, el día de hoy vamos a analizar un movimiento de segunda ley de Newton, en el cual aprovecharemos un plano inclinado y el coeficiente de fricción entre este y un objeto para analizar su movimiento y que finalmente se convertirá en un movimiento semiparabólico. El ejercicio dice así: un bloque de masa de 2 kilogramos se libera desde el reposo a una altura de 0,7 metros sobre una superficie inclinada en lo alto de una mesa. Considere que dicho plano inclinado posee un ángulo de 40 grados y un coeficiente de rozamiento dinámico de 0,08. Este rozamiento dinámico es debido a que el objeto se encuentra en movimiento. El plano inclinado finaliza a una altura de 0,6 metros del suelo. A. Determine la aceleración del bloque al finalizar el plano inclinado. B. ¿Qué velocidad lleva el bloque al abandonar el plano inclinado? C. ¿Qué tan lejos llega el bloque al tocar el suelo? Es decir, vamos a analizar la distancia R respecto a la base de la mesa. Y finalmente, D. ¿Cuánto tiempo pasa desde el momento que abandona el plano hasta el momento que toca el suelo? Analicemos un poco mejor la situación. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre este bloque? En primera instancia tenemos la fuerza normal. La fuerza normal es debida precisamente a que el objeto se encuentra reposado sobre una superficie. Esta fuerza forma 90 grados con respecto a la superficie. En segunda instancia, dado que nos hablaron de un coeficiente de rozamiento, quiere decir que existe una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento de la caja. Por este motivo, esta fuerza se grafica de derecha a izquierda y en este momento se encuentra representada por una flecha púrpura. Finalmente, dado que el objeto tiene masa, posee peso. Esta fuerza siempre es una fuerza negativa en el eje de las Y. Bien, si enderezamos esta gráfica y analizamos un poco más profundamente cómo está funcionando el diagrama de cuerpo libre de la caja, nos damos cuenta que la fuerza del peso se encuentra diagonal. ¿Con respecto a qué? A los 40 grados que originalmente tiene el plano inclinado. Por cuestiones matemáticas y para facilitar las operaciones, es decir, la sumatoria de fuerzas en los diferentes ejes, vamos a descomponer el peso en dos fuerzas o dos componentes en X y en Y. A una la vamos a llamar WX y la otra la vamos a llamar W en Y. La WX se puede calcular multiplicando el peso total por el seno de 40. En este grado utilizamos el 40 debido a que el ángulo se forma con respecto al eje vertical. Por lo general, cuando descomponemos, usualmente vemos que el componente X corresponde al coseno, pero en los planos inclinados hacemos este cambio debido a que la rotación nos permite analizar ese ángulo es con respecto al eje Y. Entonces ahí se trocan las funciones trigonométricas. De igual manera, cuando calculamos el peso en Y, nos damos cuenta que ya no es con seno, sino que es con coseno. Y esto se debe nuevamente a que el ángulo que se forma en la rotación de la imagen nos da con respecto a la vertical y no a la horizontal como normalmente lo venimos trabajando. Finalmente vamos a considerar el hecho de que el objeto se encuentra en un plano inclinado. Al estar en ese plano inclinado y porque lo vamos a requerir, vamos a tener que calcular a partir de esa altura que tenemos y del ángulo de 40 grados del plano inclinado, cuál es la distancia que recorre el objeto. A esa distancia, por efectos prácticos, la vamos a llamar X. Muy bien, habiendo considerado todo lo anterior, ahora desplacémonos a nuestra mesa de trabajo. Bien, ahora desde nuestra mesa de trabajo empecemos con la solución matemática de nuestro problema. Retomemos rápidamente nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a recordar los principios básicos, el de la primera y el de la segunda ley. Nuestra sumatoria de fuerzas deberá ser igual a 0 si estamos en la primera ley de Newton. Si podemos analizar realmente en el eje Y nos encontramos precisamente en la primera ley, puesto que el movimiento de nuestra caja se realiza en el eje X. Entonces podemos establecer que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Si este principio se cumple perfectamente, sabemos en todo que esa sumatoria de fuerzas en Y establece que las fuerzas que van en la parte superior del eje deben ser iguales a las que van en la parte inferior del eje, o simplemente, al sumar las positivas y las negativas, el resultado deberá ser 0. Como podemos observar en nuestra caja, en el eje positivo de las Y tenemos la fuerza normal.
mientras que en el eje negativo tenemos el peso en Y. Al hacer la operación entre ambas, nos debe de dar 0. Vamos a mirar entonces que al pasar el peso en Y al otro lado del igual, al lado derecho del igual, nos queda que la fuerza normal es igual a la W en Y. Esto quiere decir que la fuerza normal es igual, según la ecuación de W en Y que ya habíamos visto previamente, al peso total del sistema por el coseno de 40 grados, que es la inclinación. La solución matemática nos va a llevar entonces a deducir que serían 2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de 40. Al realizar esta operación en nuestra calculadora, obtenemos que nuestra fuerza normal es de 15,01 newton. Es importante tener el valor de la fuerza normal, puesto que al haber fuerza de rozamiento, vamos a utilizarla posteriormente para poder hallar dicha fuerza de rozamiento. Analicemos ahora la sumatoria de fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas en X, en este caso ya no será igual a 0, puesto que sabemos que nuestra caja se está desplazando hacia abajo. Es decir, que será igual a la fuerza neta del sistema. En este caso, al tener solamente dos fuerzas, vamos a saber que existe una operación real que se deben hacer entre el peso en X, que va hacia la derecha, y la fuerza de rozamiento, que va hacia la izquierda. Si planteamos esta operación, nos quedarán entonces las fuerzas que van hacia la derecha, que son W en X, menos las que van a la izquierda, que es la fuerza de rozamiento. Y deberá ser igual a la fuerza neta. Cuando planteamos esa operación, nos damos cuenta que si bien podemos calcular la W en X porque ya tenemos los datos para hacerlo, aún no podemos calcular la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a calcularla por aparte. La fuerza de rozamiento es igual a la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento cinético en este caso. Precisamente es aquí donde vamos a utilizar la fuerza normal que acabamos de calcular. Entonces podemos establecer que la fuerza normal es 15,01 newtons multiplicado por 0,08, que es el coeficiente de rozamiento. Al realizar esta operación en nuestra calculadora, llegamos a la conclusión de que la fuerza de rozamiento es igual a 1,2 newtons. Y es precisamente esta fuerza de rozamiento la que vamos a reemplazar en nuestra ecuación principal nuevamente. Entonces, cuando ya vamos a nuestra ecuación principal, tenemos que W en X es igual al peso total, que sería 2 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el seno de 40 grados, y a eso le vamos a restar la fuerza de rozamiento, que es 1,2 newtons, y con eso podremos hallar la fuerza neta. Al realizar estas operaciones, obtenemos que la fuerza neta será igual, el paréntesis al ser resuelto nos da 12,59 newtons menos 1,2 newtons, y obtendremos entonces que la fuerza neta de nuestro sistema es igual a 11,39 newtons. Y finalmente, para hallar la primera de los requerimientos que nos ha pedido el problema, llegamos a la conclusión de que la fuerza neta, según las leyes de Newton, es igual a la masa por la aceleración del sistema. Entonces ya sabemos que masa por aceleración es igual a 11,39. Y podemos entonces establecer, al realizar un despeje muy rápido, que la aceleración es igual a 11,39 newtons dividido la masa, que la pasamos al otro lado a dividir, 2 kilogramos, y obtenemos que la aceleración de nuestro sistema, según la calculadora, es de 5,69 metros sobre segundo al cuadrado, que sería una de las preguntas que nos está haciendo el problema: ¿cuál es la aceleración al abandonar el plano o al finalizar el plano? Esta aceleración es supremamente importante, ya que nos va a permitir posteriormente calcular tanto el tiempo como la velocidad final. Si vamos a ser rigurosos con la matemática, vamos a descubrir que realmente hasta acá vienen todos los procedimientos de la dinámica, es decir, de las leyes de Newton. Teniendo esta aceleración, lo que podemos hacer es aplicar esa aceleración a problemas de cinemática, que es lo que vamos a hacer posteriormente.
Teniendo esa aceleración, entonces ahora sí podemos plantear problemas de cinemática y de su movimiento uniformemente variado. Al ser uniformemente variado, yo puedo afirmar que la aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la distancia que recorre el objeto, que si notan es precisamente la distancia de la diagonal del plano, lo que nosotros llamaríamos la hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos precisamente esa hipotenusa para poder realizar el problema. Para efectos prácticos vamos a valernos entonces de una función trigonométrica que nos relacione el cateto opuesto de 40, la hipotenusa y el ángulo. Ambos sabemos, o todos sabemos, que realmente se trata de la función seno. Entonces yo puedo establecer que seno de 40 grados es igual a cateto opuesto, es decir, 0,7 metros, sobre hipotenusa, que es realmente lo que estoy buscando. Al realizar el despeje, deducimos que la hipotenusa es igual a 0,7 metros sobre el seno de 40. Al introducir estos valores en la calculadora, nos damos cuenta que realmente el valor de esa hipotenusa es 1,089 metros. Y con ese valor, ya teniéndolo listo, vamos a venir a aplicarlo en un despeje para hallar precisamente de esta ecuación que estoy señalándoles la velocidad final. Una de las cosas que podemos hacer antes de iniciar es establecer que esta velocidad inicial es 0, puesto que el enunciado de nuestro problema claramente lo dice. Si nosotros nos remitimos un poco hacia arriba al enunciado, nos damos cuenta que dice que se libera desde el reposo. En el momento en que nosotros establecemos que el objeto se libera desde el reposo, sabemos que la velocidad inicial de nuestro sistema será 0. Entonces ya sabemos que esa velocidad inicial la podemos literalmente volver 0 y reducir un poco más la ecuación a solucionar. Al realizar el respectivo despeje, llegamos a la conclusión de que la velocidad final, la velocidad con la que abandona el plano, este plano inclinado, será igual a que este 2x que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y la velocidad final que se encuentra al cuadrado pasa al otro lado a sacar raíz, es decir, será la raíz de 2 veces la distancia por la aceleración con la que se está desplazando. Entonces yo puedo decir, bueno, sencillo, en este caso la velocidad final será la raíz cuadrada de 2 por 1,089 metros por la aceleración que ya la habíamos calculado previamente, que es 5,69 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar esta operación, llegamos a la conclusión que la velocidad con la que abandona el plano, en este caso será de 3,52 metros sobre segundo, respondiendo otra de las preguntas que nos planteaba el problema: ¿con qué velocidad abandonaba el plano? Esta velocidad también será fundamental, puesto que nos permitirá calcular el tiempo final. Entonces, ¿cuál es el tiempo final? El tiempo que tarda en realizar todos los movimientos. Teniendo estos valores claros, entonces ahora vamos a calcular el tiempo, también valiéndonos de una forma de movimiento uniformemente variable. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Ya sabemos de antemano que la velocidad inicial es 0, y entonces podremos despejar de acá el tiempo, y podremos decir que el tiempo es igual a la velocidad final sobre la aceleración del sistema. Ambos valores ya son conocidos por nosotros. Entonces el tiempo es igual a la velocidad final, que habíamos establecido que es de 3,52 metros sobre segundo, y la aceleración del sistema, que es de 5,69 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar esta operación y por análisis dimensional sabemos que el resultado nos dará precisamente en segundos y será de 0,618 segundos. Este tiempo lo vamos a dejar en remojo, lo vamos a necesitar ahorita porque es un tiempo parcial, hasta lo vamos a llamar el tiempo número 1 o el tiempo del primer tramo que estamos haciendo. En el momento en que abandona el plano, todo el movimiento cambia, es decir, ya no vamos a tener un movimiento uniformemente variado, sino que tendremos un movimiento semiparabólico. En los movimientos semiparabólicos es bueno recordar que la velocidad con la que abandona o desde la cual empieza su descenso es la velocidad con la que lleva en ese momento. Entonces esa velocidad ya sabemos que para X será de 3,52. En Y se inicia un movimiento de caída libre, por tal motivo no obtenemos una velocidad inicial en Y, 0.
Lo otro que debemos de considerar es que al ser semiparabólico son dos movimientos por separado, un movimiento en Y y un movimiento en X. En Y tendremos una caída libre, mientras que en X tendremos un movimiento rectilíneo uniforme. Para poder calcular la distancia a la cual cae ese valor R que habíamos mencionado previamente, entonces lo primero que tenemos que establecer, y también porque nos lo pide el problema como tiempo total, es el tiempo de caída. Entonces el tiempo de caída es igual, vamos a poner por acá, tiempo de caída es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Si ustedes notan, esta altura ya es mayúscula, porque estamos hablando de la altura de la mesa, no la del plano. Entonces, al realizar el reemplazo correspondiente, sabemos que sería 2 por 0,6 metros dividido 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar esta operación sabremos que el tiempo de caída de nuestro objeto es de 0,3499 segundos. Con este valor y con el valor anterior, al combinarlos, al tener el tiempo 1, el tiempo del momento 1 más el tiempo de caída, yo puedo calcular cuál es el tiempo total del movimiento. El tiempo total en este caso sería lo que se tardó en bajar desde el plano, que es 0,618 segundos, más lo que se tardó en caer desde la mesa, que serían 0,3499 segundos. Y esto nos da como resultado que el tiempo total que tarda en caer el objeto es de 0,9679 segundos. Y con eso respondemos otra de las preguntas que nos hacía el problema al iniciar. ¿Cuál es el tiempo total que tarda el objeto en tocar el suelo desde el momento en que se deja caer? Entonces, si van notando, cada vez se van respondiendo más preguntas. Finalmente, para hallar esa distancia horizontal que estamos buscando, esa distancia R la vamos a sacar ¿cómo? Vamos a utilizar la fórmula de movimiento uniformemente rectilíneo. En este caso no es variado, sino rectilíneo. Entonces vamos a decir que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, que es una fórmula bien conocida por nosotros. Al realizar el respectivo despeje, notamos entonces que esta R será igual a ¿qué? Este tiempo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y obtendremos que la distancia R es la velocidad con la que viene el objeto moviéndose multiplicado por el tiempo. ¿Cuál tiempo? En este caso, el tiempo de caída, porque es el tiempo con el cual el objeto está en el aire avanzando. Al realizar este último reemplazo, obtenemos que la distancia horizontal que recorre el objeto sería igual a 3,52, que es el valor que calculamos previamente en nuestra primera parte del ejercicio, metros sobre segundo, es la velocidad con la que abandona el plano, por ende es la velocidad con la que continúa moviéndose, multiplicado por el tiempo que se demora en bajar o en caer, que es 0,3499 segundos. Al realizar esta última operación, obtenemos que la distancia recorrida por la caja con respecto a la base de la mesa es de 1,22 metros. Y con ello damos por concluido el ejercicio. Si notamos, podemos darnos cuenta que resolvimos todas las inquietudes que teníamos del ejercicio. Calculamos el tiempo total que tarda en caer, calculamos la distancia a la que cae con respecto a la mesa y utilizando las leyes de Newton también pudimos calcular la aceleración con la que está descendiendo y por ende con dicha aceleración pudimos calcular la velocidad con la que abandona el plano. Espero que este ejercicio les sea de ayuda para sus estudios en casa y que puedan aprovecharlo para salir de algunas de las dudas que tengan, no solamente con segunda ley, sino también viendo que se puede combinar con otro tipo de movimientos de la cinemática como lo son el movimiento uniformemente variado y el movimiento semiparabólico.